Gracias, mi querida Paola Brenes. Y bueno, vamos a entrar de lleno en esta materia. Costa Rica ya llegó a los 700 crímenes, de hecho se está superando esta cifra. Y muchas veces usted dice, tengo la responsabilidad de denunciar a ese delincuente, a ese malhechor. Pero ¿qué pasa cuando a ese delincuente lo que le dictan son medidas cautelares y queda en libertad? ¿Será que uno tiene las ganas de denunciar? Bueno, estamos acompañados del abogado Juan José Acuña y también habilitamos el teléfono rojo para conocer su opinión y las dudas que tenga con este tema, mi querida Mari, si lo podemos poner en pantalla. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Sergio, es un placer siempre. ¿Hasta dónde se garantiza que una denuncia sea confidencial, lo primero que todo? Bueno, a ver, se supone que la línea confidencial del organismo de investigación judicial es realmente confidencial. No conozco yo, y eso que he hecho investigaciones al respecto, no conozco yo un solo caso probado en que se haya filtrado información del OIJ. Lo que pasa es que lo que sí ha ocurrido mucho es que viene la gente y entonces denuncia y lo cuenta. El tico es bueno para contar todo. Entonces dice, mira, yo denuncié a tal fulano, o se lo cuenta a alguien de confianza que no era tan de confianza y ese de confianza va y cuenta a otro y se riega la bola y entonces, claro, ahí entonces se dan cuenta de que tal persona denunció, toman represalias en contra de esa persona y luego dicen que es el organismo, el OIJ. Comencemos con un caso simple, pero no tan trágico. Roban, conozco al ladrón, sé quién es, pongo la denuncia y lo dejan libre. ¿Con qué ganas uno va a denunciar? Claro, por eso yo vengo diciendo que en Costa Rica ya está demostrado por estos hechos, por mera constatación, como una verdad de perogrullo, ya está demostrado que un sistema ultra hiper garantista como el que tenemos actualmente en Costa Rica ya quedó demostrado que es obsoleto. Es decir, los delincuentes, cierto tipo de delincuentes, porque hay muchos tipos de delincuencia, pero cierto tipo de delincuentes como estos que estamos viendo hoy en día, hay que sacarlos de circulación. Por eso yo propongo algo que a la gente a veces dice, Juan José está loco, a mí me han llamado Tomás de Torquemada, me han llamado Hitler, me han llamado Bukele, de todo me han dicho, pero es que es la verdad. Hay que sacarlos de circulación. Necesitamos hacer lo que en otros países como México se conoce como pena anticipada. ¿Esto qué quiere decir? Yo te agarro con una lancha con cocaína, automáticamente ya vas condenado. Luego tendrás tu derecho de defensa, tendrás lo que querrás, pero primero condenamos, luego vemos. Así funciona en muchos lugares, en Estados Unidos. Aquí no, aquí es al revés. Aquí primero investigamos una investigación de 8 o 10 años y después condenamos si es que condenamos. Ahora, ¿el sistema judicial lo permitiría? Bueno, por supuesto que en este momento, como está planteado, no, porque este es un sistema ultra garantista, totalmente acusatorio. Evidentemente habría que, esto tiene que ver con la Asamblea Legislativa porque habría que reformar muchísimas normas y obviamente esto requiere un consenso nacional. Yo no estoy hablando de que volvamos a un sistema inquisitivo como el de la Santa Inquisición, donde simplemente yo decía Sergio es culpable de tal cosa y te metían a la hoguera sin derecho alguno y sin abogado y sin nada. No, no funciona así, no es eso lo que yo estoy diciendo. Podemos volver, por ejemplo, a un sistema mixto acusatorio, por ejemplo, que viene siendo como un híbrido entre un sistema inquisitivo y un sistema marcadamente acusatorio. Le pongo un caso, un señor que tenía aves silvestres que claramente no debía tener, pero realmente es peor un delincuente que intentó raptar a una niña a un delito como estos, pero al señor sí le dictan medidas cautelares y al que intentó raptar a la niña no. ¿A qué se debe eso? Claro, se debe a que hay fiscales buenos y fiscales malos, jueces buenos, jueces malos, pero en general, y aquí rescato a un par de fiscales y a un par de jueces, pero en realidad en Costa Rica, por regla general, los fiscales son omisos, es decir, ellos lo que tienen que investigar y que requiere una alta complejidad, les da pereza hacerlo. O sea, cuando es una estafa, por ejemplo, económica, grandísima, les da pereza. Entonces dicen, no, esto, como hay una página de Folio 80 que dice que es un contrato, esto va a la vía civil, es un incumplimiento contractual. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay fiscales que sí son buenos y hay otros que no. Entonces, hasta eso está mal en el sistema. Vamos a depender, vos y yo cometemos un delito, el mismo delito, y puede ser que vos sí topaste con alguien de verdad, formal, que
te acusó y un juez o un tribunal penal que te condenó y fuiste a la cárcel, y yo por el mismo delito me encontré con fiscales y jueces laxos y al final me absolvieron. Entonces va a depender mucho de los tribunales. Esto hay que homogenizarlo. Lo que pasa es que hay un principio, en Costa Rica todos son principios, hay un principio que se llama el principio de independencia judicial. ¿Eso qué quiere decir? De que el juez tiene su propio criterio de hacer lo que él dentro del ámbito de legalidad puede hacer, pero es que esto también tiene que cambiar, tienen que haber políticas a nivel judicial que tiendan a erradicar por completo y absolutamente a todos esos criminales que nos están haciendo daño. Las críticas sin duda al Poder Judicial son muchas. Ayer la diputada Pilar Cisneros Gallo se refería de hecho a este tema y muchas veces lo que dice doña Pilar es que a la Corte se le ha aumentado el presupuesto. Vamos a escuchar las declaraciones y venimos a analizarlas. Esto no es una cuestión de plata y no es una cuestión de presupuesto y se los voy a probar. Del año 2000 al año 2023, señores representantes de la Corte, su presupuesto ha subido 16 veces. En el año 2000 el presupuesto era 30.000 millones y para el próximo año va a ser 491.000 millones. Y yo le quiero preguntar a los costarricenses si la calidad del servicio del Poder Judicial ha mejorado 16 veces. Si realmente hemos logrado atacar la mora judicial, si realmente los juicios son prontos y cumplidos, si realmente hemos logrado atacar la criminalidad en el país. 16 veces ha subido el presupuesto. De manera que ustedes han venido aquí con argumentos muy convincentes. Necesitamos 1.700 plazas. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Pero aquí les estoy demostrando que no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de gestión. Dicho no por Pilar Cisneros, dicho por el magistrado Jorge Araya, que el otro día les dijo en la cara muy claramente los gravísimos problemas de gestión que tiene la Corte. Habla doña Pilar de gravísimos problemas de gestión y aquí lo más importante es no quedarnos en leyes, en temas legislativos, judiciales, sino verlo desde el punto de vista de que usted pueda denunciar y se sienta protegido. Juan José, ¿hasta dónde yo puedo poner una denuncia y de verdad se va a cumplir? Una denuncia de intento de rapto, una denuncia de robo. La gente a veces no se siente protegida denunciando porque liberan al delincuente a los 3 días. Claro, es por eso, porque en Costa Rica estamos en un sistema donde todo es investigación, pero es que está bien la investigación como tal, pero el problema es que sean investigaciones burocráticas que no terminan en nada. O sea, en Costa Rica todo es investigar, pero al final de años de investigar, todo termina en nada. Entonces, ¿qué ocurre? De que las investigaciones, porque resulta que el lapicero era azul con el que se firmó la denuncia y tal vez alguien en la nivel procesal penal quería que fuera con lapicero negro, por una cuestión de estas se cayeron años de investigación. Han habido casos en los que literalmente por tonteras como esas que te estoy diciendo y se caen los procesos, porque entonces así garantizamos el debido proceso. Eso es inaudito. Ahora, si yo tengo una persona, conozco una persona que está corrompiendo mi barrio, que está generando conflicto, vende droga, mete a los menores en delincuencia, lo denuncio y lo dejan libre, ¿yo puedo pedir alguna protección para mí en caso de que la persona sepa? Sí, existe lo que se llama una oficina de protección a víctimas y testigos. El problema es que, como bien lo dice esa palabra, es a víctimas y testigos. Entonces, si yo no soy una víctima y un testigo, pues no podría yo pedir esa protección en principio. Y aun cuando fuera víctima y testigo, para nadie es un secreto que esta oficina no cuenta con los recursos, como si cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, que hasta le cambian la identidad y es una cosa increíble. En Costa Rica no, o sea, en Costa Rica lo más que hacen es que te dicen entre por aquella entrada y te protegen un poco el rostro. O sea, en realidad esa oficina no sirve tanto. Nosotros no le vamos a ir a pedir al que consume drogas que denuncie a quien le vende la droga, en eso estamos claros, pero sí podemos pedirle a un líder comunal de esos valientes que los hay en Costa Rica, que denuncie si esa persona sabe que están vendiendo. Además, los que venden drogas, por ejemplo, o los delincuentes, saben que siempre se van a encontrar con gente que los va a denunciar. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Se van a otro lugar, o bien se van a otro país, y eso es lo que nosotros queremos, sacarlos o del barrio o sacarlos de circulación nacional. Pero es que hay barrios, en algunos casos, donde hasta cobran peajes, pero le voy a poner un caso. ¿Cómo se decide, si me lo puede explicar en la pantalla táctil, que una persona va a estar 6 meses
meses, 3 meses, o le van a dictar medidas cautelares nada más de firmar cada 15 días? ¿Quién toma esa decisión? Es un juez, obviamente, pero ¿cómo es que toma esa decisión? ¿Con base a qué? La toma un juez si el fiscal se lo pide, ¿verdad? Porque pensando, porque hay veces en las que los fiscales ni lo piden. Hay 3 peligros procesales. Mi letra no es muy bonita, pero hay uno que se llama peligro de fuga. Hay otro que se llama peligro de obstaculización procesal. Eso es cuando yo empiezo a decirle a los testigos, mire, si usted dice algo, yo lo voy a matar, si usted, o empiezan a romper documentos o a borrar conversaciones, eso se llama obstaculización procesal. Este es el de fuga. Fuga es que me voy a ir del país, no tengo arraigo. Para analizar el peligro de fuga se analiza arraigo, si tengo familia, etc. Y está el de reiteración delictiva. Esto es si la persona puede o creemos que va a seguir delinquiendo. Entonces, a la vez hay que analizar lo que se llama un juicio de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se dice, bueno, si yo lo que me robé fue una lata de atún, o me hurté una lata de atún, no voy a ir a la cárcel, porque la pena ni siquiera lo permite. Entonces, bueno, pero si una preventiva para alguien que se robó unas picaritas. Bueno, han habido casos, por supuesto. Por eso es que digo que mucho del problema que tenemos son malos fiscales y malos jueces. Ahora bien, si es una pena alta, como por ejemplo el de la chiquita esta que intentaron raptar, que la pena iba más o menos, si no me equivoco, de 5 a 10 años, o sea que esa persona fijo tendría que ir a la cárcel porque estos 5 años lo hacen ir a la cárcel. Si fueran 3 le dan un beneficio, que esa es otra cosa. En Costa Rica todos son beneficios para los delincuentes, pero si fueran 3 le darían algo que se llama ejecución condicional de la pena, o sea, vaya, pórtese bien, si es la primera vez no va a la cárcel. Entonces, en un caso como el de la chiquita, solo para poner un ejemplo, se tuvo que haber dicho, bueno, si lo que pasa es que tengo entendido, es extraoficial, no lo sé, pero tengo entendido que fue el fiscal o la fiscal quien no lo pidió. Bueno, se abrió una investigación, de Exactamente, hay una investigación. Entonces, en un caso como este, uno podría decir, la persona es de otra nacionalidad, no tenía ni siquiera un domicilio, puesto que le dijeron que en 24 horas tenía que tenerlo, o sea, que proporcionarlo. Allá hay un peligro de fuga. La pena, cuando hacemos el juicio de razonabilidad y proporcionalidad, la pena es altísima, o sea, sí se puede fugar. ¿Que puede seguir delinquiendo? Puede ser. ¿Que sea el peligro de obstaculización procesal? Puede ser que sí. En realidad el que más está vigente es este. Entonces, en un caso como ese, tendría que haberse evitado prisión preventiva, que es la más grave y que la que asegura que no se va a fugar. Pero no lo hacen. Aquí simplemente dicen, bueno, es que el principio de que las medidas cautelares son excepcionalísimas, o sea que en tesis de principio se supone que lo que queremos es que la persona esté en libertad durante todo el proceso. Entonces, si el proceso dura 5, 8, 10 años, que eso es lo que duran los procesos en Costa Rica, entonces que esté libre, que esté tranquilo, y un día por allá, si lo condenan, entonces ahí sí, va a la cárcel, si es que va a la cárcel, y esto tiene que cambiar. ¿Hasta dónde se garantiza que una persona que vaya a firmar cada 15 días, por ejemplo, en ese caso no va a delinquir si se le pone que firme cada 15 días? No se garantiza, por eso para mí eso es una medida cautelar tonta. O sea, básicamente el chiste de eso es que la persona, digamos, se comprometa con el proceso. O sea, que la persona diga, bueno, como yo tengo que estar yendo cada 15 días, entonces, si durante un año he venido a firmar por 15 días es porque estoy comprometido con el proceso. Eso es lo que se busca en principio. Pero ¿qué pasa cuando esa persona se da cuenta de que las cosas se le están complicando a nivel procesal, que definitivamente va a la cárcel y esa persona se fuga? Simplemente dejó de firmar. Por lo tanto, eso es una medida que a mi juicio es totalmente absurda, no sirve de nada. Juan José, hay barrios en este momento donde están cobrando peajes y eso lo escribían antes en el teléfono rojo. Estaba leyendo una consulta. ¿Qué hacer? Porque nos preguntaban, y aquí no es solo tirarle al Poder Judicial o al que sea, sino más bien pues brindarle soluciones a la gente. ¿Qué hacer si no llega la policía? Muchas veces la gente a veces se siente indefensa. Claro. En esto hay que hacer círculos comunales. Está demostrado que cuando se hacen, se espantan a los delincuentes. Esto no lo digo yo, está demostrado. Cuando se organizan, ellos se van, los delincuentes se van. Eso es un fenómeno criminológico. Lo importante sería que alguien denuncie. Pero si alguien no denuncia, que le pidan a alguien que sí denuncie. A mí, por ejemplo, me llamas y me decís, mira, están vendiendo droga en tal lugar, aquí a los 200 metros. A mí no me importa. Llámame, me llamas y yo voy y denuncio. A mí no me importa, yo lo hago.
Entonces, hay gente así, hay gente que piensa así. Entonces, a mí me da miedo denunciar porque me da miedo que etcétera, que luego que se filtre la conversación, etcétera. Bueno, entonces me busco a alguien que denuncie, a alguien comunal. Y si ya definitivamente yo no quiero denunciar, pues no estoy en la obligación de hacerlo tampoco. Pero alguien tiene que hacerlo por el bien del país, porque si no, entonces lo que pasa es que al no denunciar, también ahí es donde entendemos por qué siguen y siguen, porque al no denunciar la fiscalía no puede hacer nada. La denuncia, para que nos entiendan los televidentes en términos muy sencillos, es la orden, o como en quien dice el banderazo final, haga algo. Pero el Ministerio Público muchas veces está tratando de hacer algo, pero no tienen ese banderazo, entonces no pueden hacer nada. Están aquí como un perro que quiere ir a matar a alguien, pero no puede porque está amarrado. ¿Y hasta dónde el buen comportamiento puede ayudar a que una persona quede libre? Porque eso es totalmente injusto. Lo veíamos en el caso de Juliana, yo hablando con los papás este fin de semana, la muchacha asesinada en San Carlos. El principal sospechoso había sido sentenciado ya por el hecho de varios delitos sexuales. Una persona con buen comportamiento lo dejan libre. Claro, es que ese es el problema. Volvemos a lo mismo. En Costa Rica todos son beneficios y más beneficios y más beneficios. ¿A favor de quién, Sergio? De los delincuentes. Y yo no digo ni que los ejecutemos, como alguien dijo un día de esto, de la pena capital, ni digo tampoco que entonces hagamos una megacárcel donde no les vamos a dar de comer. No, yo no digo eso. Ellos tienen que tener sus derechos, son derechos humanos, son derechos fundamentales. Pero es que ¿quién ve los derechos de las víctimas? Nadie los ve. Entonces nosotros tenemos que realmente tomar conciencia de esto y sacarlos de circulación a como de lugar. Entonces no podemos permitir simple y sencillamente que se adueñen del país, porque eso es lo que está pasando, pero eso implica un cambio legislativo, leyes nuevas, porque también los jueces a veces quieren hacer, pero no pueden. Un juez que venga ahorita muy valiente, diga, yo en este acto decreto cadena perpetua para este sicario, automáticamente ese juez va a la cárcel por un delito que se llama prevaricato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el juez solo puede hacer lo que la ley le dice, eso es un principio de legalidad. Entonces, necesitamos leyes duras, leyes que saquen a los delincuentes de circulación, literalmente que exterminemos la delincuencia organizada que nos aqueja. Le voy a leer varios comentarios que tenemos de la gente a través del teléfono rojo, está muy activo. El muchacho que mataron en la entrada de Barrio Chino tenía 80 pasadas por diferentes delitos, como portación de armas blancas, donde quedó el trabajo del oficial de la policía. Y solo por tener domicilio fijo lo soltaban. Ley obsoleta, nos dicen. Los costarricenses estamos convencidos que ante esta criminalidad no es por presupuesto, sino ganas de hacer bien las cosas y trabajo. Ya se vio que al Poder Judicial le han aumentado el presupuesto 16 veces, como lo decía la diputada. Lo dijo la diputada y pues no nosotros. Tenemos un vecino que ha robado en locales comerciales y viviendas, ya denunciaron varios afectados, pero el hombre está libre y se ríe de todo, la policía lo sabe y ni la cédula le pide. A veces la gente no confía tampoco en la policía y tenemos que denunciar, pero ¿cómo recuperar esa confianza en medio de la ola de criminalidad que vivimos? La confianza se recupera con resultados. A veces hay gente, sobre todo abogados, que son muy dogmáticos de teorías europeas, de países nórdicos, que no hay delincuentes en las cárceles, claro, porque es otro contexto totalmente distinto. Pero esto se soluciona con soluciones, soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones. Veamos un caso. Mucha gente, abogados sobre todo, dicen, es que usted cómo va a decir que Bukele ha hecho bien y que ha hecho mal. Bueno, resolvió un problema en meses. ¿Cómo lo hizo? La cosa es que lo resolvió. Logró convertir a El Salvador de un país que era uno de los países más peligrosos del mundo, y hoy en día es uno de los países más seguros del mundo. Y te lo digo que estuve hace poco ahí. Entonces, ¿cómo hizo? Resolvió. A punta de lo que sea, pero resolvió. Esto es lo que se ocupa en Costa Rica. Porque el problema es que aquí en Costa Rica todos son reuniones, y te lo digo yo que he estado también metido en esto, reuniones, el Poder Judicial, por ejemplo, con su eterna mora judicial, los televidentes no saben que los procesos judiciales duran 10, 15, 20 años. Y entonces ¿cuánto cuestan esos procesos? ¿Cuánto cuestan? Y no solo al sistema, a uno, a vos, estar yendo a audiencias. Está demostrado que literalmente tu salud decae. Hay gente que le da cáncer por estar en procesos judiciales donde se llevan colerones terribles. Entonces, esto tiene que cambiar. Pero ¿qué pasa? Que el Poder Judicial, te lo digo, que he estado viendo estadísticas, lo que dicen es, bueno, sí,
sí, es que tenemos un estudio que dice que tal juzgado tiene fallas porque a nivel interno tiene mucho, digamos, mucho circulante que le llaman, sí, y todos son estadísticas, todos son teorías, pero a la hora, ¿quién resuelve? Aquí necesitamos, el problema es que esto lastimosamente no lo resuelve una sola persona, en esto ocupamos un consenso. A veces a mí ver la Asamblea Legislativa, las noticias ya me cansa porque parece como un reality show, o sea, este dijo y el otro dijo y al final por estar diciendo nadie hace absolutamente nada. Yo comparto totalmente las palabras de la diputada Pilar Cisneros, el Poder Judicial le han aumentado el presupuesto en más de 16 ocasiones en 20 y resto de años y más bien en lugar de mejorar aunque sea un poquito va para atrás. El sistema judicial cada día es peor, cada día los números son peores. O sea, si antes, por ejemplo, un proceso duraba 3, 4, 5 años, ahora dura 10 y 15. La gente no le cree a uno, pero cuando se dan cuenta y lo viven de experiencia propia, que pasa el diciembre, nos deseamos feliz Navidad, feliz año, y pasaron 3 años, feliz año, y llegamos al 2030, feliz año, y tu problema no se ha resuelto, ahí es donde vos decís, ¿por qué nadie hace nada? Lo que pasa es que también, como no hay protestas ahí al frente de los tribunales, la gente cree que todo anda bien, pero el Poder Judicial ya debería hacer lo que hizo la Caja hace poco, declararse en emergencia. El Poder Judicial en Costa Rica tiene que declararse en emergencia, porque no podemos combatir la criminalidad con un Poder Judicial tan blando como el que tenemos en Costa Rica. Vea este comentario, el problema de hacer una denuncia es que como todo es público, le dicen al delincuente quién denunció, toman represalias, incluso le dan al delincuente hasta el número de teléfono y empiezan las amenazas. Qué preocupante este comentario. Según me explicaron, cuando hice una denuncia, el oficial me dijo que la persona tiene derecho a saber quién lo denunció, entonces ¿para qué denunciar? Nos dicen a través de nuestro teléfono rojo. Bueno, hay dos tipos de denuncias, las denuncias confidenciales, como estas que te digo que se hacen a la línea confidencial del OIJ, y ya las denuncias en las que sí yo tengo que ir al Ministerio Público a decir, buenas, yo, Juan José Acuña Leandro, cédula tal, vengo a denunciar a tal persona. Ya para ir cerrando, sí, anotemos ese proceso, permítame el lápiz para nada más. ¿Cómo se hace una denuncia para que la gente sepa y le quede claro ese proceso, para que la denuncia quede bien puesta? Juan Una José, denuncia, digamos, de confidencial o una denuncia normal, vamos a la primera, la normal, una denuncia normal. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que debo llevar? Bueno, una denuncia, por ejemplo, que vos me estafaste a mí. Ajá. Bueno, entonces yo tengo que Robé. Digamos que me metí a robar a su casa. Ok, perfecto, pero yo, ¿cómo sé que fuiste vos? Ese es me tiene grabado una cámara de seguridad. Bueno, digamos que yo te conozco y como te tengo grabado, yo sé que fuiste vos. Bueno, entonces sí, en ese caso yo tengo que ir al Ministerio Público y como sé quién sos vos, tengo que llevar a veces las toman ahí en el acto, las denuncias, entonces tengo que explicar los hechos, cómo se dieron y decir, buenas, yo al ser las 3 de la mañana estaba durmiendo y resulta que me levanté y ya no estaba, no sé, el carro, la moto. Ok, perfecto. Tengo una cámara de seguridad y vi que es mi vecino que se llama Sergio González. Entonces me toman los datos y ahí ya está puesta la denuncia. ¿Llevo el video? Sí, claro, hay que aportar toda la prueba y testigos y todo lo que vos puedas llevar, ¿verdad? Todo aquello porque esa es otra cosa. Muchas veces las personas denuncian hechos, pero tal vez tienen pruebas, pero no las ofrecen y entonces, claro, el Ministerio Público tampoco puede hacer nada. Ahora, eso es cuando yo conozco a la persona. Ahora, si tengo todo esto, digamos que lo que me robaron puede ser valorado en 500,000 colones. ¿Aquí hay una probabilidad de una preventiva o no? Depende si es un robo que implica violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas, o si es un hurto que es cuando no hay ni violencia sobre las personas ni fuerza sobre las cosas. Entonces ahí se va a analizar digamos, la pena que se te puede imponer y se va a analizar también ciertas circunstancias como las que te decía de si eventualmente habría cárcel o no. Depende de si es la primera vez que la persona roba o comete un delito. Pudiera ser que haya una prisión preventiva, pero mínimas posibilidades. Vamos ahora a la denuncia confidencial. Claro. Ese vecino que está vendiendo droga en el barrio, que está cobrando peajes, ¿cómo la hago? Que esa es, dicho sea de paso, la que más insto a los televidentes a hacer, porque esa es la que nos afecta a todos como país. En esta yo tengo que llamar al OIJ
que el número es el 8645, que se supone que tiene todos los estándares blindados de seguridad para que esas, o sea, hay miles o sea, no es como que alguien compró ahí al que contesta las llamadas, no, es que realmente se supone que tienen sistemas para que eso no salga de ahí, y yo expongo los hechos. Entonces yo digo, Sergio González, no puedo no decir ni siquiera el nombre, en tal lugar están vendiendo droga. Y listo, y corto la llamada. Y si quiero no digo nada, no digo ni nombre. Pero con eso me garantizo de que llegue la policía. Bueno, ellos obviamente analizarán si es una broma, analizarán también si hay muchas denuncias al respecto. No es que ya con una van a ir a hacer un operativo, pero si resulta que ya en la última semana han llamado 10 personas diciendo lo mismo, pues evidentemente van a ir, ¿verdad? Hay gente que inclusive son tan valientes que ¿sabes qué hacen? Se van a hablar con el fiscal y de una vez le acusan la situación. ¿Puedo pedir hablar con el fiscal? Sí, se puede. De hecho, yo hace poco el viernes pasado estuve en una actividad con la Fiscalía de la República, donde estaban exponiendo ciertos datos, los cuales algunos no me parecieron muy alentadores, y casualmente ahí los fiscales decían que tenían la oficina abierta al público, y no solo eso, están los fiscales adjuntos, que son los máximos, están yendo a las comunidades, van a tu casa y te dicen, mire Sergio, ¿usted sabe algo de esto? Y van con un grupo interdisciplinario. Entonces sí se puede y hay que hacerlo. ¿Qué más, Juan José, ya para ir finalizando? Bueno, aparte del OIJ, entonces hay que analizar también qué tanta prueba yo tengo, porque siempre es bueno, siempre, si vamos a tener el valor de denunciar, siempre es bueno tratar de dar prueba. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que ellos utilizan un carro negro para transportar la droga, entonces ojalá que yo pueda tal vez decirle las placas, si es que tiene placas. Puedo decirle, mire, son dos sujetos, uno es un menor de edad, otro es, no sé, un adulto mayor. Ese tipo de cosas van a servir mucho, porque no es lo mismo que el OIJ recibe una denuncia donde simplemente diga, miren, a ti yo se vende droga, que eso es muy generalizado, a que yo le diga en tal lugar, a tales horas o en tal casa de habitación se vende droga. Entonces eso da muchísimo más elementos de prueba. Yo creo que es un tema que debemos ampliar la próxima semana, pero hemos dado las herramientas, creo que necesarias, para que la gente pues sepa poner una denuncia, y ese puede ser el tema de la próxima semana. Claro ¿Cómo que se pone sí. una denuncia? Y nada más, para que no se me vaya, si vos te roban el vehículo, pero vos no sabes quién es porque no tenés el video, entonces también vas al OIJ y poner la denuncia. Pero siempre, yo sé que hay miedo, pero tratemos, y si usted tal vez le da miedo denunciar, busque a alguien como yo o como cualquier otra persona que pueda y quiera ir a denunciar. Si no, me llaman y yo voy y denuncio sin ningún problema. Juan José Acuña, abogado, muchísimas gracias por estar hoy en la revista. Gracias a vos, un placer. Vamos a continuar con más. Nuestro compañero José Víquez tiene más información. Adelante.